Cada hora, las noticias de la FM de RCN. Bajo militarización permanece el centro del Valle, especialmente Tuluá, en medio de la noche de terror que desató la Organización de la Inmaculada, que lidera el narco Pipe Tuluá, el mismo que va a ser extraditado, y tras descubrirse su plan de fuga, pasamos de un absurdo de sacar de una cárcel de máxima seguridad al señor Pipe Tuluá para meterlo a una estación de policía en el centro de Bogotá, pero en eso estamos. Y ojo, porque camino a una situación desbordada de violencia se encuentra la otrora ciudad de Girardot, que era un remanso de paz, un lugar muy turístico por lo demás en el centro del departamento de Cundinamarca, pero hay una avalancha de homicidios. Nadie parece detener a los sicarios que tienen a su merced a esta ciudad en el departamento de Cundinamarca. Ya tenemos ministro de Justicia, se trata del exfiscal Eduardo Montealegre, convertido ahora en asesor jurídico con unos millonarios contratos en Palacio, todo esto para atender asuntos como el galimatías del decretazo de la consulta popular. Y la economía entra en alerta ante la posibilidad de que el gobierno termine volándose la llamada regla fiscal. Ya se da por hecho, ya de distintas fuentes, todas apuntan a la Casa de Nariño, se da por hecho que llega al Ministerio de Justicia el exfiscal Eduardo Montealegre, otro exfiscal que llega a esta cartera. El anterior había sido en el gobierno de Juan Manuel Santos. Decimos ya, se da por un hecho, solo falta la publicación en el DAPRE, en el Departamento Administrativo de la Presidencia, de la hoja de vida de Eduardo Montealegre para confirmar, o mejor, para dar por sentada esta información que se da por hecha. La llegada de Eduardo Montealegre, ya les tendremos los detalles, se habla que incluso la próxima semana podría ya asumir el cargo pero primero tendría que publicarse la hoja de vida y eso tiene que estar por lo menos 3 días para observaciones, que es lo que establece o lo que se señala en la regla. No sigue bajando la polémica por cuenta del decretazo anunciado por el presidente Gustavo Petro sobre la consulta popular, al punto que ya el propio presidente del Senado no solamente le ha notificado y le ha enviado oficios a la registraduría advirtiendo que sí se tramitó la consulta popular y fue negada allí en el Congreso, sino que además ha dado poder para que se acuda a instancias internacionales como una especie de alerta temprana sobre lo que se ha advertido, la ruptura institucional y constitucional en el país, si se hace efectivo el anuncio del presidente Gustavo Petro de expedir el decreto convocando a la consulta popular, desconociendo lo que ya se ha vivido en el Congreso de la República. Ya en las últimas horas el presidente dijo que va a estar el próximo 11 de junio en la ciudad de Cali, cuando han sido programadas manifestaciones por parte de las centrales obreras, y se espera que, si no es el 11 de junio, en las próximas horas pueda ya el presidente estar dando a conocer ese decreto con el que convoca la consulta popular. Y ya les vamos a contar del galimatías político en el que se está metiendo el gobierno nacional por cuenta de la reforma laboral. A veces sí, a veces no. En el Palacio depende del estado de ánimo del gobierno. Se levantan pensando si habrá consulta o no. Todo esto en medio de las discusiones para la próxima semana de la reforma laboral. Dudas que ha planteado el ministro del Interior, Armando Benedetti. Y Gustavo Petro logró lo imposible: unir a los expresidentes en torno al rechazo de la consulta popular. Pero y unir a los suyos y a la oposición. Vamos a la sala internacional de noticias. Mucha atención, que la presidenta mexicana reconoce por primera vez que integrantes de los grupos armados en Colombia están colaborando con las organizaciones criminales en México. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, por medio de una rueda de prensa explicó que hubo una detención muy importante en Michoacán, en México, donde fallecieron soldados de la Guardia Nacional por un artefacto explosivo. Bueno, y en deportes ya ha arrancado la nueva fecha del fútbol, la segunda fecha de los cuadrangulares de la liga, y este jueves vamos a tener partidos que ustedes también podrán escuchar en los micrófonos de RCN Radio. Pues ayer comenzó esta segunda fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga Betplay, partidos que tuvieron goles, tuvieron emociones, y arrancó primero la victoria de Independiente Medellín 3-1 ante Deportes Tolima, un encuentro en el que Tolima empezó ganando con un gol de Julián Quiñones, y después el Independiente Medellín con Francisco Fidriszewski, el argentino de ascendencia polaca, pues marcó el empate, y luego Leider Berrío y Brian León le dieron el segundo y tercer tanto a Independiente Medellín. Escuche la ampliación de estas y más noticias en la FM de RCN, lunes a viernes de 4 a 10 de la mañana. Dirige Juan Lozano.